Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a esta nueva emisión de Intelexis, temporada número 20. Siempre digo agradecido a todos ustedes por acompañarnos aquí en Canalnet, en Caras TV, en Somos Samba. Este programa que a través del tiempo se ha mantenido siempre en una misma línea, en la medicina basada en la evidencia. Y esto para mí es un orgullo que podamos sostener este programa durante 20 años. Agradecemos a la gente que nos acompaña, aquellos sponsors que empezaron ya hace ya 20 años y que todavía continúan acompañándonos. Gracias a toda la comunidad médica también por querer estar aquí en este programa. Dicho todo esto, hay algo que me llamó la atención y que me viene llamando la atención hace muchísimo tiempo, y digo que no hay nada peor en la vida para un padre que perder un hijo. Y perder un hijo con una enfermedad inmunoprevenible debe ser realmente devastador. No pasa solamente en la Argentina, lamentablemente han bajado las tasas de vacunación en prácticamente todo el mundo. Yo pensé en la época de la pandemia que las vacunas iban a salvar las vidas y que la gente iba a confiar aún más en las vacunas. Sin embargo, parece que ha sido un efecto distinto, donde quizás corrientes más jóvenes, grupos antivacunas, deciden no vacunar a sus hijos. Y esto pasa como pasa en el boxeo, se baja la guardia y entran las trompadas por todos lados. Lamentablemente en este caso son más que trompadas, porque no solamente puede dejar secuelas definitivas algunas enfermedades, y algunas pueden provocar la muerte de nuestros hijos. Estamos en comunicación directa con Eduardo López, que es médico infectólogo, profesor, una persona referente en el mundo de la infectología, no solamente en Argentina, sino a nivel global. Y vamos a hablar acerca de las muertes que está provocando y el impacto que tiene esta falta de vacunación con una vacuna que está en el calendario nacional de vacunación. Quiero decir que con esto, que es gratuita, vamos a hablar acerca de Coqueluche, también conocida como tos convulsa. ¿Cómo estás, Eduardo? Gracias por este contacto con Intelexis. Un placer, como siempre, hablar con vos, y agradecido, por supuesto, por compartir tus conocimientos, no solamente para los que estamos acá, sino para la población en general. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo te va, Guillermo? Gracias por invitarme realmente a este programa excelente. Gracias, Eduardo. Preocupado, por supuesto, como te debe pasar a vos y al mundo de la infectología pediátrica particularmente. Contanos, en primer lugar, para que tengamos idea, qué es la tos convulsa y cuáles son los síntomas, y vamos a hablar después de lleno con respecto a la inmunización. Bueno, la tos convulsa, también llamada coqueluche o tos ferina, tiene varios nombres. Es una enfermedad provocada por una bacteria que se llama Bordetella pertussis y que tiene una característica que es una bacteria de muy fácil transmisibilidad. Para que la gente entienda, por un caso de coqueluche que entre una familia, en individuos no vacunados o que no tuvieron coqueluche, tiene una chance de contagiarse del 90%. Y Altísima. si uno tiene altísima, y si uno tiene un caso en una escuela, está alrededor del 50-60%. Quiere decir que es una enfermedad de alta transmisibilidad, casi comparable al sarampión, para que tengamos una idea. En segundo lugar, es una enfermedad que afecta básicamente con gravedad a los chicos menores de 2 años y especialmente a los menores de un año, diríamos, que hacen que esto se ocurra. Se caracteriza por tener toses violentas, inesperadas, diríamos que hacen como 5 ciclos de tos, y luego el individuo hace como si le faltara el aire, diríamos como si fuera un canto del gallo. Por eso diríamos la importancia de esta. Tiene una mortalidad muy alta cuando afecta a chicos pequeños y que se internan casi del 9%. Hay datos de 5, de 7, 9 e incluso de más del 10%. Eduardo, Ahora, sí. ¿desde cuándo existe la vacuna contra la tos convulsa? Porque yo, cuando era pequeño, creo que no había vacuna, y ahora afortunadamente hay vacuna, y la vacuna, como dije recién, es gratuita y obligatoria y está en el calendario. ¿Desde cuándo tenemos vacunas? La vacuna tiene varias décadas en general, diríamos, y se empezó a usar, inclusive desarrollaron dos investigadores franceses, Bordet y Genjou, y es una vacuna que tiene muy buena efectividad, pero habitualmente los chicos más pequeños, todavía porque hay que dar la vacuna a los 2 meses, no llegan a recibir la primera dosis. Ujú. Por eso, una primera estrategia es vacunar a la mujer embarazada
para que le pase anticuerpos al niño y que esos anticuerpos soporten los primeros 2, 3 meses de vida cuando el chico ya empieza a vacunarse. Esto se llama vacunación materna para proteger no solamente a la madre, sino también al chico. Y esa Y vacuna... después, sí. ¿Y esa vacuna cubre solamente esta enfermedad, la tos convulsa, o además tiene coberturas para otras enfermedades? En la que damos a la madre cubre tétanos, difteria y tos convulsa. La que le damos al chico a partir de los 2 meses cubre, la que está en el calendario nacional, cubre 5 enfermedades: difteria, tétanos, tos convulsa, hepatitis B y casos para meningitis por hemófilos influenza. Y más modernamente hay una vacuna, diríamos que cubre 6 enfermedades, porque agregan la vacuna contra la polio, con lo cual evita al chico una vacuna, un pinchazo más. Por otro lado, la vacuna sextuples, o también llamada hexavalentes, incorporan la parte de vacuna para pertusis con componentes que evitan o que disminuyen los efectos adversos que a veces tiene la vacuna de tos convulsa. Eduardo, vos sos un médico que está siempre en actividad, sos una persona sumamente presente con los pacientes y con familiares de niños y niñas. ¿Cuál es tu sensación cuando estás frente a los padres? ¿Hay conciencia o cada vez la conciencia es menor con respecto a la vacunación? Porque las tasas de vacunación han bajado mucho aquí en la República Argentina. Para que tengamos una idea, ¿qué porcentaje de la población pediátrica debería estar vacunada contra esta enfermedad y las otras que comentaste en este tipo de vacunas? ¿Y qué porcentaje actualmente se ha vacunado con todas las dosis completas? Bueno, en primer lugar, Argentina tiene bajas las coberturas. Para que uno tenga una idea, en los primeros 11 meses de vida, las vacunas que se llaman del primer año, tomando desde BCG hasta la quíntuple, la vacuna contra la diarrea infantil del rotavirus, contra el neumococo y contra el meningococo, que son 2 enfermedades muy graves bacterianas, se dejan de vacunar 1.070.000 vacunas. Esto significa de que hay un porcentaje importante de chicos que no reciben la vacunación completa o directamente no se han vacunado. Esto es lo que ocurre en el primer año de vida. Ahí están incorporadas las 3 dosis que deben recibir los chicos para tos convulsa, que está asociadas, como ya dijimos, a estos otros componentes de la vacuna, que deben recibir a los 2, a los 4 y los 6 meses. Eduardo, y después tienen que recibir. Termina, perdón, te interrumpí. Perdón. Y después tienen que recibir el refuerzo entre los 15 y 18 meses de edad, luego a los 5 años y luego a los 11 años. A los 11 años ya se da la misma vacuna que la madre, que es una vacuna que se llama de componentes acelulares, que evita muchos de los efectos adversos de la vacuna de tos convulsa clásica. Eduardo, de acuerdo a lo que dijiste recién, me imagino que una dosis del refuerzo, la anteúltima y la última, tiene que ver con el ingreso al colegio primario y la otra al colegio secundario, quiero pensar. Ahora, ¿qué pasa cuando quiere ingresar al colegio y tiene un certificado de vacunación que están omitidas estas dosis? ¿Qué pasa? ¿Cómo se contrapone esto, la ley de educación con la ley de vacunación? ¿Cómo es el tema? ¿Es obligatoria o no es obligatoria? Es un tema interesante. En realidad, la nueva ley que tenemos de vacunación dice que las vacunas son obligatorias y gratuitas. Una ley que la estimuló y que la comandó el doctor Pablo Gentili cuando era diputado. Sin embargo, el primer problema que tiene Argentina con las vacunas es lo que se llama el acceso. ¿Qué es el acceso? ¿Cuán fácil es que la gente vaya a vacunarse? ¿Qué pasa en la Argentina? Nosotros hicimos una encuesta con la Fundación Argentina de Infectología Pediátrica y encontramos
que la gente no se va a vacunar, primero, porque los vacunatorios atienden en horarios que la gente trabaja, muchas de las padres, porque cierran a las 12, 2 de la tarde. No abren sábado y domingo ni feriados, ni uno va a vacunar, diríamos, a las escuelas. Eso es que tienen limitado el acceso. El segundo punto, fueron a vacunarse y no estaba la vacuna que necesitaba el niño. El tercero es, tuve que esperar mucho tiempo y así pierdo la productividad. Es el presentismo, exacto, perdón. Y fíjate vos qué interesante, eso representa en la encuesta de la Fundación Argentina de Infectología Pediátrica el 67% por qué no se pudieron vacunar. Cifra muy parecida es una encuesta también de la Fundación Bungibor que habla que el índice de acceso está alrededor del 60-67%. ¿Qué significa esto? Que el primer problema que tiene Argentina es que la gente no lleva a los chicos a vacunar porque a su vez no les facilitamos la vacunación porque los vacunatorios públicos cierran a las 2 de la tarde y no abren el sábado y domingo feriado. El otro punto, que es algo del 5, 7, 10%, es lo que vos planteás, que la reticencia, la vacilación o la duda a vacunarse. Esto es un tema que está creciendo a nivel mundial y esto se debe básicamente a varios datos. En primer lugar, tuvo un componente muy fuerte el COVID, la vacuna de COVID y el COVID, porque en general, fíjate vos que la vacuna de COVID se fueron a usar varias diferentes, diríamos que algunas que causaron efectos adversos importantes y otras no. Entonces, con la pandemia de COVID y la vacuna de COVID, la gente empezó a tener dudas y reticencia a vacunarse. Pero en esta reticencia tiene un rol muy importante el médico de cabecera, en este caso el pediatra, diríamos, porque en la encuesta de la Fundación Argentina de Infectología Pediátrica, y esto es un dato muy interesante, el 27% de las familias que se interrogaron, que se encuestaron, 27% dijo que el médico no le explicaba o le explicaba a veces las vacunas. Fíjate lo que te digo. Increíble esto, y ¿no? cuando vas al NOA sube al 38%. ¿Qué significa esto? Que la vacuna no se explican porque a veces se cree que prescribir vacuna es como prescribir antibióticos o antitérmicos. La vacuna uno tiene que charlar con los padres, que ellos planteen sus dudas, que ellos planteen el porqué y nosotros explicarle, consensuar y convencer. Son las 13 del doctor López, aquí en este caso, que Perfecto. Es conversar, consensuar y convencer. Qué bueno lo que decís, qué buen mensaje, Eduardo. Y para aquellas personas que están mirando, abuelos, cuidadores, padres, maestros, qué importancia que tiene la vacunación, que sabemos que después del agua potable y la sanidad, las vacunas son las medidas más costo efectivas en salud pública. Te agradecemos muchísimo este contacto, seguramente nos veremos prontamente. Y sí, Eduardo, te escuchamos. Déjame un pequeño aviso parroquial. Sí, por supuesto. Argentina tiene 2 vacunas que protegen cáncer. Sí. La vacuna de hepatitis B y la vacuna de HPV de papiloma virus. Si yo te analizo la cantidad de adolescentes que se vacunan con la vacuna HPV, es realmente bajísimo. No supera el 60-70% y los varones no superan el 54%. Esto es un tema que el pediatra tiene que estimular fuertemente estas vacunas. Y lo otro es lo que yo vengo insistiendo, que debemos ir a vacunar a las escuelas, como se hacía antes. Porque en las escuelas vos nucleás a los chicos, vos le explicás tanto en la escolaridad como en la adolescencia. Eso en la Argentina, por mecanismos ignoros, cuesta mucho trabajo hacerlo. Y en los países que bajaron el cáncer por la vacuna de papilomavirus, claro, están vacunando como modelo en las escuelas. Qué bueno ese mensaje, porque recuerdo también cuando estábamos en el colegio primario que nos llevaban siempre a Saavedra 15, nos vacunaban ahí, sanidad escolar.
había una conciencia colectiva de vacunación muy importante. Ojalá que podamos retomar ese camino, Eduardo. Te agradecemos muchísimo este contacto nuevamente y nos veremos pronto seguramente. Gracias, Eduardo. No, muchas gracias a ustedes por invitarme y, como siempre, éxitos en el programa. Gracias, Eduardo, muy amable, muy amable, muy amable. Bueno, vamos a entrar a otra problemática, también vamos a hablar acerca de niños. Quizás usted piensa que la diabetes es un problema solamente del adulto, pero no. Está lo que existe de diabetes infanto-juvenil y estamos aquí con Flavia Martínez, que es fundadora de For Children, una ONG dedicada al cuidado, a la concientización acerca de la diabetes juvenil. Gracias por haber venido, Flavia, un placer tenerte acá. Gracias a vos, un placer visitarte siempre. Gran trabajo, nos conocimos hace muchos años, ¿no? Muchísimos. Muchísimos, ¿no? Muchísimos años, Sí. ni me acuerdo ya cómo nos conocimos, porque ya la memoria no me da para tanto, pero ¿cómo empezaste con esta fundación? Contanos un poquito, porque la gente quizás, algunos no te conocen, y la verdad que la tarea que haces, si alguien va a la cancha, va a encontrar banderas que tienen que ver con For Children y quizás no sepan de qué se trata del todo. Bueno, para el que no me conoce, este gran hijo que creamos es en honor a mi hija Ainara, que es insulino dependiente desde sus 3 años, hoy tiene 29, y entre el 2016 y 2017 estuvo internada por una neuropatía severa, gravísima, 3 meses. Siempre digo que un mes en el 2 meses, perdón, en el hospital de clínicas donde le salvaron la vida. La realidad es que yo no soy médica, siempre lo aclaro, mi trabajo es arquitectura y al ver tanto desfasaje que había con el tema de la diabetes y no tener acompañamiento y falta de insumos y que a veces, me van a matar porque lo voy a decir, las prepagas tienen como un tema de número con los pacientes, empecé como a involucrarme un montón con esto y dije, bueno, hagamos una organización que en ese momento asistíamos a padres con hijos insulino dependientes. Este trabajo empezó en Junín con el doctor pediatra de mi hija, Daniel Casati, el cual le debo un montón. Y la realidad es que empezamos a crecer tanto que en un momento dijimos, bueno, pasemos a fundación y no solo asistir a padres, sino a chicos con diabetes tipo 1 y en barrios vulnerables. Ahora te hago esta pregunta, ¿no? Porque diabetes tipo 2 uno siempre pensaba que era la diabetes del adulto, sin embargo, esa edad hay un corrimiento y empieza a acercarse más hacia la adolescencia. ¿Esta ONG se dedica exclusivamente a pacientes de diabetes tipo 1, infanto-juvenil, o también están tomando grupos etarios con diabetes tipo 2? No, la realidad es que hicimos como un paradigma de esto, o sea, se agrandó muchísimo, entonces no solo te queda dentro diabetes tipo 1, sino diabetes tipo 2, porque como ustedes médicos saben que la diabetes tipo 2 está a un paso de ser insulino dependiente. Claro. También el tema de las edades es como que progresó un montón. Antes veíamos tipo 1 en niños y ahora tipo 1, la persona que empezó con una metformina está a un paso de la diabetes, de la insulina. Y bueno, la realidad es que asistimos necesariamente a todo lo que son niños, pero bueno, tipo 2 también hacemos, que es esto de concientizar y prevenir. Ya se está hablando de prevención. Contanos, mira, estamos viendo unas fotos ahí de los barrios vulnerables donde vas, para que vas a contar, pero contanos cómo te diste cuenta que tu hija tenía diabetes. No, la realidad es que nosotros no nos dimos cuenta. Ainara siempre usó la mamadera como chupete con el agua. Sí empezó con un tema de... había dejado los pañales y se empezó a hacer pipí y empezó a tener mucho sueño. Ella manifestaba que le dolía mucho la panza, entonces yo llamo en ese momento al pediatra de mi hija, que era Daniel Casati, y Daniel me dice, tráela que le vamos a hacer la prueba de una gaseosa conocida, porque creo que hay una leve sospecha que es diabetes. Yo no sabía lo que era la palabra de diabetes. ¿No había antecedentes en tu familia? Nada. O sea, nada. Y yo era muy joven. Bueno, mi hija no había cumplido 3 años y efectivamente cuando le hace la prueba de la gaseosa, ella marcó 589 de azúcar en sangre. Tremendo, un numerazo. Ahí queda internada, estuvimos casi un mes, donde el alta, el doctor Casati nos pasa con una de las mejores diabetólogas que falleció hace poco y que le debo toda esta clase de diabetes, Carmen Massa. Sí, no sabía que falleció. Sí. Bueno, y ella fue una de las que impulsó este tema del trabajo de la fundación, ¿no? Y bueno, y ahí empezó todo un tema de aprender de qué era la diabetes. Yo empecé a viajar, en ese momento le dábamos insulina con una jeringa, era terrible porque te pasabas de insulina o te quedabas corta, le agarraban hipoglucemias, no sabía qué eran las hipoglucemias, bueno. Y eso hace varios años, dijiste 29, calculemos que son 25 años para atrás. Sí. ¿Has visto un avance en lo que es la medicación que reciben las personas con diabetes tipo 1? Sí, pero también hay un avance de una clase social.
pero también hay un retroceso en la otra parte de la clase social, que es lo que yo incursiono, que es las villas. Por ejemplo, la persona que tiene una prepaga o que está bien económicamente tiene alcance a sensores de última generación como Estos que insulinas. se colocan acá en el medallón, como tenía la primera ministra de Inglaterra, May, que cuando vino acá a Argentina decían que eso que tiene una chapita color blanca, ¿no? Sí. Que es un sensor que no se pasa. Ese sensor ahora está el sensor 2 que Abbott sacó hace poco, donde hasta emite una alarma si vos lo tenés alto o bajo, el control de azúcar. Y después hay otro sector que es todo lo que es barrio vulnerable, que es lo que pisamos nosotros, que hay una falta de insumos y de avances sobre eso, porque obviamente ellos dependen de todo lo que es una provisión pública, ¿no? Claro, y la provisión pública que genera tiras reactivas. Tiras reactivas e insulina. Hay que pincharse el dedo, ¿no? Para que la gente sepa, hay que pincharse el dedo. Es traumático. 4 o 5 veces por día a veces, mínimo. ¿no? Mínimo. Sí. Y eso genera un trauma, sobre todo en los chicos, ¿no? Estamos hablando que un adulto pincharse el dedo todos los días es una incomodidad. Yo recuerdo que me han hecho viajar a Dinamarca, me han hecho vivir, éramos un grupo de 20 personas, nos hicieron vivir como una persona con diabetes tipo 1, donde teníamos que pincharnos todos los días el dedo para medirnos la glucemia. Y llega un punto que me imagino los chicos se deben poner rebeldes y no quieren pincharse más los dedos. La realidad es que yo comparo siempre con la persona que tiene el sensor que no se pincha el dedo, es como que tiene un avance en su vida de una mejor calidad de vida. Y el chico que se pincha el dedo de 4 a 6 veces en el día, ese tiene un retroceso porque empiezan ya con esto de no me quiero pinchar, empieza como una pelea cotidiana, no solamente con su familia, sino consigo misma. Y ahí empiezan los problemas, ¿no? Pero la realidad es que sí que tenemos mucho avance, no solo en insulina, sino en esto que yo te digo de los test, de los glucotest o todo lo que es la medicina. Argentina está medio como resiliente a todo este tema, pero yo la verdad que estoy en contacto con países y tienen un adelanto. Murcia, por ejemplo, tiene un adelanto increíble. Ya se está hablando de cura de diabetes con células madres. Tremendo. Sí. ¿Y qué haces en estas poblaciones vulnerables? ¿Cuál es la labor que estás haciendo? Porque imagino que es difícil luchar contra un sistema tan importante, ¿no? Como la salud pública. Sí, la realidad es que este año hicimos más que nada un trabajo muy minucioso, donde encontramos que de 10 chicos en la villa, 4 son diabéticos y no lo saben. De 10 chicos, 4 son diabéticos. Sí. Es un numerazo. Numerazo. Tremendo. Numerazo. Donde vos mandás a ese chico a la sala para que empiecen un tratamiento. La poca información que les dan es poco lo que tienen, entonces como que ahí vamos nosotros y abordamos el tema y damos clases desde salud bucal hasta cómo inyectar las insulinas. Claro. Me quedé pensando, de esos 4, ese 40% de chicos con diabetes, ¿cuántos saben que tiene diabetes? 2. O sea, la mitad no tiene idea, No. O sea que es una vida como si fuese normal, dañando a su organismo, ¿no? Porque recordemos los daños que puede generar la diabetes, daño renal, daño a nivel ocular, cardíaco, neuropático, etcétera, etcétera. Sí, la realidad es que también acá influye mucho la alimentación. O sea, en una villa nosotros, si bien enseñamos a hacer huertas y a criar sus propios animales y comer mejor, pero la realidad es que es todo muy escaso. Ellos consumen mucho hidrato de carbono, que es lo que no tendría que comer. ¿Qué estamos viendo? ¿Qué es esto? ¿Son viandas? Estos son viandas en Puerta de Hierro, pleno invierno en julio. Ajá. En algún momento voy a escribir un libro sobre los verdaderos ruidos de la villa. ¿Y esto qué significa esto? ¿Por qué Estos son viandas que preparamos en conjunto con otras personas para que las personas que están en situación de calle en la villa, porque cabe aclarar que no porque estén en una villa tienen una casilla donde vivir, también viven en la calle y están bajo un tema de consumo de adicciones, etcétera. Nosotros los abastecemos con un plato de comida a la noche, más que nada en invierno, que es lo que más se sufre, ¿no? ¿Y quién te ayuda con la fundación? ¿Quién colabora con la fundación? Bueno, tenemos un gran padrino, que es Nefra, Grupo Olmos, del cual le agradecemos eternamente todo este apoyo. Que también está en salud, está en rubro de salud. Con diálisis, que tiene mucho que ver con la diabetes. Sí. Y personas de manera privada, donaciones de la gente común, de cualquier parte del país, de la casa, y situaciones privadas que por ahí no quieren figurar y dicen, nosotros te colaboramos con alimentos, con dinero, con lo que sea. La verdad que nosotros agarramos todo porque nos sirve todo. ¿Y este fenómeno crece en el mundo y en Argentina, niños que tienen diabetes tipo 1? Argentina es el único país que no tiene un censo verdadero. O sea, los laboratorios tienen de la insulina que entregan en sus prepagas.
pero el trabajo que nosotros hacemos en el interior del país, en las villas, todavía no está sentado. Entonces a nosotros se nos hace, sí, tenemos una base de datos, pero esa base de datos en algún momento, yo ya lo propuse, cuando hagan un censo, bueno, a ver, vayamos a ver por cuántos hay de diabetes, por cuántos tienen cáncer, por cuántas enfermedades renales hay, no solamente la diabetes, ¿no? Claro, me quedo pensando de ese 40% de los chicos que tienen diabetes, dijiste que un 20% Sí. está controlado y otro 20% que no. Claramente No. ese 20% que no tiene la diabetes, la glucemia totalmente desregulada. ¿Y ese 20% que sí se trata correctamente? No, No, o sea, No. estamos en una situación crítica. crítica. Que además, digamos, de generarle un trastorno de salud para su propia persona y su entorno familiar, genera un gasto enorme a la salud pública, porque es una persona que va a tener problemas de la vista, que va a tener Sí. problemas de motilidad, que va a tener problemas renales, que va a tener problemas cardíacos. La verdad que la salud pública está muy comprometida, pero no está teniendo todos los insumos que les corresponden. Es más, a veces somos nosotros que ayudamos a hospitales públicos a que puedan dar esos insumos, porque a nosotros, por ejemplo, nos revientan los mails pidiendo insulinas. A nosotros no nos pasó nunca de tener tanta gente grande que escriba a la fundación pidiendo, por favor, una insulina porque no llega, y la realidad es que con la insulina viven ellos. No se puede, digamos, tener un periodo sin insulina. No. La persona No. con diabetes tipo 1 tiene que tener siempre insulina. Siempre insulina. Yo siempre digo, la insulina salva vidas. Claro, porque si no tiene insulina, ¿qué pasa? Para que la gente sepa. Exacto. Cuando el páncreas no fabrica insulina, lo tenés que hacer de manera mecánica, que es la inyección que vos te das con las lapiceras o las jeringas que te ofrecen. Y si vos no tenés esa medicación todos los días de tu vida, llega un momento que terminás, internado con un montón de problemas que amputan miembros, pierden la vista, empieza la complicación del riñón con diálisis. ¿Y qué tal estás haciendo vos de difusión, de divulgación con la AFA? Porque te veo en los estadios, veo los jugadores Sí. de varios equipos de primera división que están con Estamos las banderas. con un tema de concientización, implicando esto de hacer deporte y vida sana el que puede, ¿no? Obviamente cambiar este paradigma de la alimentación y meter mucha gimnasia. Entonces este año fuimos en las canchas se salva vidas, todo un eslogan que estuvo bueno, que tuvo mucha repercusión, que se hizo a nivel país. Bien, sepamos una enfermedad crónica Sí. que hoy por hoy no tiene cura, pero lo dijiste vos recién, quizás los avances próximos podamos llegar a generar un páncreas artificial que pueda generar la insulina. Esta es la remera de la fundación que me regaló Flavia, seguramente el día 14 me han visto con esta remera, el Día Mundial de la Diabetes, que tiene que ver con el descubrimiento de la insulina por allá por el año 1921, ya hace más de 100 años por Banting Nives. Gracias por estar. Te quedas con nosotros, ¿no? Me quedo. Vamos a una pequeña tanda y enseguida volvemos. No se vaya porque tenemos temas muy interesantes. Vamos a hablar acerca de medicina regenerativa y también de una enfermedad neurológica, esclerosis múltiple, que no es ELA. Quédese. Andar, obra social de viajantes vendedores de la República Argentina. Planes de salud para empleados en relación de dependencia, monotributistas y particulares. Solicita un asesor comercial al 0810-345-0184. Ante la llegada del frío, es importante protegerse de la gripe. Si estás embarazada, vacunate. Si tu hijo tiene entre 6 y 24 meses, vacunalo. Si tenés 65 años o más, vacunate. Saca turno en buenosaires.gov.ar/gripe. Buenos Aires Ciudad. Con la última tecnología y profesionales altamente capacitados. Es bueno que sepas que estamos ahí. Grupo Emerger, compromiso profesional. En Medife sabemos que es fundamental la excelencia médica. Eso está representado en nuestro Sanatorio Finoquieto, que trabaja para poner a la salud en lo más alto. Medife, estamos con vos. En Ciensa desarrollamos soluciones estratégicas que anticipan el rumbo de nuestro sector. Los tratamientos en terapias especiales cambian, los pacientes también. Ciensa, la salud es nuestro compromiso. Hay un sistema integral de seguridad cuidándote en la ciudad. Ante cualquier emergencia, denuncia al 911. Buenos Aires Ciudad, vamos por más.
Diagnóstico por imágenes, con tecnología de última generación. Laboratorio de análisis clínicos. Contamos con una planta de 900 metros cuadrados. Biología molecular, panel viral multirrespiratorio y COVID-19. Centro Rossi, cuidándote siempre. Somos Vacunar. Hace 30 años que cuidamos la salud de las personas a través de la aplicación de vacunas. Acércate a nuestro centro sin turno previo o solicita el servicio gratuito Vacunar en Casa. Conoce más en www.vacunar.com.ar.